Este programa está avalado por la Academia Dominicana de la Historia. Hola, pueblo dominicano. De nuevo con ustedes y su programa Momentos de la Historia. En 1962, específicamente el día 20 de diciembre, hubo elecciones democráticas por primera vez después de una dictadura de más de 30 años en la República Dominicana, que fueron un acontecimiento inesperado porque en ella triunfó un sector que no estaba previsto a triunfar. La candidatura de Juan Bosch, con el PRD a la cabeza y con algunas fuerzas aliadas, y con una oposición muy fuerte de los sectores más conservadores del país y también de la izquierda política dominicana, que consideraba innecesario la realización de elecciones. Posterior a esa fecha, 20 de diciembre, se produjo un acontecimiento que estremeció el país y que la historia no ha recogido a plenitud de condiciones. Es lo que se conoce como la matanza de Palma Sola. Ese hecho, que ha tenido repercusión nacional, que es motivo de discusiones, pero que es desconocido por las generaciones actuales y que no ha tenido el debido tratamiento en materia histórica en la República Dominicana. Son pocos los historiadores que se han dedicado a investigar esto, a llegar a conclusiones que sirvan de instrumento de edificación a la población. Y este programa, en ocasiones anteriores, en 2 ocasiones ha tratado el tema. En una de ellas, justamente, el invitado es nuestro visitante de hoy, que nos llena de mucho orgullo, el historiador, escritor, investigador, profesor universitario y un laureado escritor, que es el doctor Roberto Casá, actual director del Archivo General de la Nación, que la República Dominicana tendrá que recordar por siempre, porque ha transformado ese instrumento de educación y de historia del país. Roberto ha estudiado ese tema con mucha profundidad, y entonces, si yo restarle, porque el tiempo es muy breve para un programa de esta naturaleza, sin restarle con una introducción larga, yo quiero que él inmediatamente nos hable por qué se produjo ese acontecimiento de Palma Sola. Ya le hizo un historial de quién fue Liborio, cómo fue su crecimiento, por qué evolucionaron sus ideas, y no está de más que como introducción del programa nos hable un poco de esto, pero además por qué se produjo después de las elecciones como una campaña dirigida por sectores de opinión pública. En esa época existían 2 periódicos formales en la República Dominicana. Existía La Información, un medio estrecho porque circulaba en Santiago y quizá en algunos pueblos, pero no era un periódico nacional. Pero sí existía El Caribe, que era un órgano de gobierno, y La Nación, también otro órgano incautado y que poseía el gobierno. Entonces, se creó como una especie de campaña, de este tipo de campaña cuando se quiere lograr un objetivo, publicando la masiva participación de ciudadanos de toda la República Dominicana, a hacer lo que ellos llamaron como culto satánico, culto religioso, que no tenían sentido, le cayó la iglesia encima, provocaron reacciones, y entonces eso culminó con un acontecimiento que fue
una matanza donde los seguidores de Liborio, que eran los hermanos Ventura Rodríguez. Ventura, eran los que llevaban la voz cantante. Entonces, ahí murieron y apresaron decenas y decenas de campesinos, de gente del pueblo, pero también hubo muerte de un alto oficial, de un general, que se estima que iba a ser el jefe de la Fuerza Armada del gobierno electo, y también fue herido quien hoy es el héroe nacional, Francisco Alberto Camaño, que en ese entonces era coronel de la policía, y fue herido y estuvo al punto de que Roberto nos hable de los antecedentes de ese acontecimiento y lo que hasta donde pueda llegar en términos de la situación al final de diciembre de 1962. Muchas gracias por tus palabras, Rafa. Un honor estar de nuevo en este programa. Me siento muy complacido y además para contribuir en este esfuerzo extraordinario que tú haces por la difusión de nuestra memoria histórica. De manera que es un placer y una obligación cooperar con tus esfuerzos. Este es un tema verdaderamente importante. Como tú dices, yo lo he estudiado. Tengo un libro amplio sobre el liborismo que llega no solamente a Palmasola, sino a algunos procesos posteriores. Pero por razones de ocupaciones todavía ese libro no lo he podido terminar, en el sentido de darle los últimos toques para que esté publicable. Es una investigación patrocinada por la Universidad Autónoma de Santo Domingo hace años, pero todavía no ha llegado el momento de hacerla público, pero doy algunos elementos de mis conclusiones sobre el particular. El movimiento mesiánico de Palmasola estaba dirigido efectivamente por un miembro de la familia Ventura, que era Plinio, porque estaba la familia y muchas otras personas. Era un conglomerado dirigente grande, pero había dentro de ellos un profeta, que era Plinio, que seguía una tradición inaugurada por Liborio Mateo en 1908 de una misión trascendental para salvar el mundo. Era un movimiento religioso, un movimiento mesiánico, como bien lo ha tipificado la investigadora Lusitania Martínez, que por primera vez lo investigó, y entró en conflicto por sus objetivos y sus procedimientos religiosos, sus creencias con el Estado. Entonces, este movimiento desde el mismo 1908, sobre todo ya 9, fue objeto de represión y de cuestionamientos por la opinión pública, considerándolo una manifestación de salvajismo. Evidentemente eso no tenía nada de razón, porque lo que se estaba manifestando era una cultura, la cultura popular con una expresión de religiosidad propia, distinta a la religiosidad oficial, pero no suponiendo una ruptura con la iglesia, sino era una adaptación propia, auténtica, de una tradición religiosa. Pero de una vez los medios dirigentes desde el gobierno de Moncáceres cuestionaron esto y Liborio Mateo fue sometido a diversos momentos de persecución, al mismo tiempo que hubo momentos en que el gobierno lo tenía que tolerar, sobre todo cuando entró en relaciones de colaboración con caudillos. Pero esa posibilidad de pactos de parte del profeta fundador de este movimiento se interrumpe con la ocupación militar norteamericana. Ahí los norteamericanos llegaron con el plan de desarme y el plan de extirpar toda fuente alternativa de autoridad. Liborio era una autoridad local y era un equivalente de caudillo. Tenía incluso un grupo de seguidores armados que cuidaban de su seguridad y ejercían en el Valle de San Juan y alrededores una suerte de autoridad alternativa. Entonces Liborio es perseguido, se pasa 6 años en las montañas y es acribillado el 27 de junio de 1922. Aquí se abre una
sucesión de la llegada de Liborios, porque él anuncia días antes de su muerte que él iba a ser asesinado o acribillado y que él volvería. Entonces los seguidores asumen esta perspectiva de acuerdo a la creencia general y los seguidores fueron reprimidos y asesinados bajo Trujillo. Entonces hay una relación entre capacidad del Estado de represión y auge o no del movimiento liborista. A la muerte de Trujillo, el movimiento liborista surge con una fuerza nunca antes vista, ni siquiera en vida de Liborio. Y eso lo asume este personaje que es Plinio Rodríguez Ventura, y ahí viene ya un choque entre el gobierno del momento, el Consejo de Estado y el movimiento liborista. Muy bien, vamos a dar pase a una breve pausa técnica y entonces continuaremos narrando los acontecimientos sucesivos y el hecho en sí de esa ofensiva militar contra ese movimiento religioso que no tenía propósito, entiendo yo, tú lo explicarás, que no tenía propósitos insurreccionales, así es que ya veremos eso en un próximo capítulo de esta entrevista, de este intercambio con nuestro querido y admirado amigo, doctor Roberto Casá. En este segundo segmento que compartimos con el doctor Roberto Casá, vamos a profundizar un poco entonces en el origen religioso, político y la fuerza conservadora que no investigan pero que sí afirman cosas, establecen que era un movimiento conspirativo. ¿Qué sucedió en ese periodo que condujo a una ofensiva no vista? Porque uno, en esa época yo era un jovencito, pero yo era un lector de la prensa desde que aprendí a leer. A los 5 años yo sabía leer, porque mi mamá era maestra. Entonces yo me leía eso y de repente ya con 16 años, ya uno ve que hay toda una corriente. La primera página del Caribe, el Listín no había salido sino en el 63, hablaban de eso, La Nación hablaba de eso. La información, si se quiere decir que era más conservadora, en realidad era que no le hacía el juego a ese tipo de denuncias, pero tenía una circulación muy ligera y sobrevivió en la época de Trujillo. Profundízanos en ese movimiento, en su característica. Ya sin Liborio tenía entonces un auge que era inusitado porque eran miles de gente que se desplazaban toda la semana a rendirle culto a Liborio y al mismo tiempo en procura de su sanación y salvación. Es correcto, es lo correcto. Iban en procura de la salvación, de la entrega a Dios. Era un movimiento religioso, pero que asume, y de todo el país, a diferencia de la época de Liborio, a Palmasola iba gente de todo el país. O sea, se hizo un fenómeno masivo, inusitado, que entonces genera preocupación en las autoridades nacionales e incluso en el gobierno de los Estados Unidos a través de sus representantes en el país. Ya había sido electo un presidente que no era el Consejo de Estado. Sin embargo, continúan y profundizan esa situación en la prensa y en la persecución, con el ejército, con la policía y con la Fuerza Aérea. Explícanos el porqué de eso y cómo... Bueno, se veía algo que rompía los parámetros del orden. En el aspecto de cultura, la intolerancia del poder, y en el aspecto de la política, porque Palmasola tenía, a diferencia de la época de Liborio, ya un componente mesiánico activo. Los jefes de Palmasola proclamaban que iban a hacerse dueños no del país, sino del mundo. Era un movimiento mesiánico de vocación universal. De ahí iba a surgir la salvación del género humano. Y desde luego todo eso era visto como muestra de salvajismo y respeto a la autoridad, y se generan una serie de rumores completamente falsos, como por ejemplo que había trujillistas o que había cubanos. Todo mentira.
No, eso no tenía ninguna vinculación Ningún con la nexo, política, sí. no nada. Ahora es verdad, Plinio Rodríguez Ventura se consideraba el jefe del mundo a través primero del país. Entonces ya había un desafío que el Consejo de Estado decide suprimir después de esta campaña de acusaciones de que había inmoralidad, poligamias, o sea, desorden sexual, una serie de cosas completamente incorrectas que no respondían a la verdad, y yo lo he podido comprobar a través de decenas de entrevistas que he hecho a estas personas, que era gente devota, profundamente devota y honesta. De eso no hay ninguna duda, no había especulación, como se decía que eran unos sátiros, no, todo eso es mentira. Entonces, bueno, el Consejo de Estado decide suprimir esto, espera las elecciones y lo suprime no con la intención de la matanza, esa es mi conclusión, sino, eso sí, suprimirlo. Los liboristas, palmasolistas, deciden no dejarse cerrar, no dejarse clausurar. Entonces viene un choque entre una orden de autoridad investida de poderes omnímodos, ustedes se tienen que ir, y la resistencia de estos fieles a ser desalojados. Entonces viene un choque entre un abuso y una disposición a la resistencia. Y a mi modo de ver, los palmasolistas inicialmente responden activamente a la violencia estatal, a esa orden de sacarlos, con una actitud de resistencia que entonces es la que da lugar a la matanza. La matanza, a mi modo de ver, no fue planificada. La muerte del general Rodríguez Reyes, que se ofrece al Consejo de Estado, tampoco fue planificada. Hay una visión de que esto respondió a una conspiración para derrocar al gobierno de Bosch. Que era parte de la conspiración para impedir que Bosch llegara, asumiera el poder. Yo no comparto eso. Yo no tengo elementos que autoricen esto. Lo que yo puedo decir es que el Consejo de Estado actuó de una manera incorrecta, ordenando el desalojo de estos señores, de estos fieles. Eso fue incorrecto, un abuso de autoridad. Y sobre todo, después que se produce la matanza, no haber procesado a los culpables de la matanza, que fueron militares y policías, de una manera improvisada. Esa es la visión que yo tengo de decenas de entrevistas que he hecho a personas que estaban ahí, incluyendo militares que estuvieron en el momento de la matanza. Fue todo muy confuso y difícil de establecer en todos sus detalles. Pero lo cierto es que hubo un crimen colectivo, una hecatombe, donde murieron entre 120, según los cálculos que yo pude hacer, entre 120 y 200 personas. O sea, fue una manifestación de criminalidad. Y en esa época había, ¿cuánto? No llegábamos a 3 millones de dominicanos. Sí, no, una cosa incalificable, que entonces el gobierno la silencia o pretende silenciarla con acusaciones incorrectas de cómo se produjeron los hechos. Ahora es verdad, los palmasolistas hicieron violencia, correcto. Y la prueba está en Camaño. No se puede decir que Camaño, no es verdad que Camaño podía estar en una conjura para impedir el triunfo de Bosch. Camaño era un militar honesto, como lo era el general Rodríguez Reyes. Pero claro, ellos... Y Rodríguez Reyes tenía compromiso político con Bosch, porque él fue de los últimos altos militares trujillistas y que se identificaron porque Bosch planteó la política de borrón y cuenta nueva. Es correcto. Y Camaño también tenía el mismo origen. Es decir, por su padre. Porque hablando en términos históricos que estamos, Camaño no fue un héroe desde que nació ni cuando era mayor o coronel, teniente coronel. Camaño era el hijo de Fausto Camaño, que era uno de los sostenes del trujillismo en su expresión cruel. Criminal, como lo fue también Tomás Fernández Domínguez, que era hijo de uno de los hombres fuertes de Trujillo y que murió en pleno trujillato, en confrontación, esas confrontaciones artificiales que creaba Trujillo para mantener dividido a su propia gente. Así es. Entonces, si tú me pudieras completar para este segmento, poderlo cerrar, completar entonces, porque se habla de que hubo un intento de conciliación de parte de Camaño o de parte del general. ¿Fueron ellos sorprendidos o el tiroteo
fue que lo... Mi visión, Ajá. mi visión a través de las Investigada, entrevistas exacto. es que el general se va solo. Creo que acompañado de una sola persona, no estoy seguro. Y va al centro de los palmasolistas y conversa con uno de los hermanos de Plinio. Está conversando. La violencia comienza en otro lugar. Comienza a raíz de que un individuo que era mudo, cuyo nombre ahora no puedo recordar, pero me lo han descrito muy bien, era de un paraje de las Matas de Farfán, decide no entregar un cuchillo. Y ahí comenzó la violencia, por lo menos según alguna de estas versiones. La cosa es muy confuso porque además es probable que hubiera varios lugares de inicio de la violencia. O sea, porque era una cosa donde había miles de personas. Ellos tenían previsto defenderse. Exactamente. Entonces, claro, los militares fueron también en una actitud abusiva, incluyendo a Camaño. Desde luego, no una cosa extrema. Yo he hablado con gente que estaba al lado de Camaño cuando fue herido y cómo fue herido. Él se fracturó o lo hirieron. Y él mató a uno que lo iba a matar a él. Sí. O sea, él se defendió, él sacó la pistola y desde el piso él tiró. O sea, fue una cosa muy trágica que a Camaño lo castigó mucho, un militar honesto, porque Camaño desde ese momento, si bien era de un origen trujillista, era un hombre íntegro. Y de escuela y de formación militar escolar. Sí, correcto. Entonces, bueno, fue un choque de voluntades que dio lugar a un desenlace muy desgraciado. Y lo peor, Rafa, es que no fue objeto de una investigación, sino simplemente de una acusación estatal. Especulativa. Eso es lo peor de lo que sucedió. Digo, exacto. Lo peor fue el mismo hecho de la matanza, Claro. que el Consejo de Estado tenía que haber previsto un mecanismo que evitara la violencia. Rodríguez Reyes, a mi juicio, iba en esa tesitura de convencer por las buenas. De calmar. Y de convencerlos de que se fueran. Pero claro, ahí vienen actitudes abusadoras, no de esa naturaleza, no de ese estilo, y entonces surge la violencia y a Rodríguez Reyes, los palmasolistas, a mi juicio, es que lo matan. Yo creo eso, no lo puedo probar, porque tengo 5 o 6 versiones de cómo muere Rodríguez Reyes y no hay documentos suficientemente claros. No hubo una investigación acuciosa y objetiva de los hechos Ni sucedidos. interés de esclarecerla. En breve continuamos con estas importantes aportaciones de Roberto Casá en torno al desenlace de Palma Sola y el enfrentamiento a esa fuerza seguidora del liborismo en la República Dominicana. Bien, entramos al tercer segmento de este interesantísimo programa que compartimos con el doctor Roberto Casá. Yo quisiera que usted, doctor, nos explicara cómo evolucionó entonces, cuál fue la consecuencia de ese enfrentamiento, de ese choque, de ese abuso y de esa defensa que tuvieron los seguidores de Liborio, pero al mismo tiempo también que mezclemos la matanza de Liborio se produce durante la intervención norteamericana y en un periodo que hace 57 años, 1962, después de unas elecciones, que es electo un gobierno que no va a seguir esa trayectoria de abuso y de quebrantamiento de libertades, porque estaba proclamado y se demostró que no iba a perseguir a esta gente, pero sin embargo se produce justamente con respaldo norteamericano, con un gobierno ultraconservador que esos mismos norteamericanos le dieron continuidad, porque lo que llamamos la guerra patriótica de 1965 es consecuencia de una invasión norteamericana. Entonces, que tú no mezcles eso y la evolución del pensamiento religioso y, digamos, la continuidad de ese pensamiento sacro, que ellos entendrían sacro, que encabezaba Plinio y su hermano mellizo. Voy desde el inicio. Sin duda, la eliminación de Liborio
es uno de los resultados básicos en la región suroeste de la ocupación militar de Estados Unidos de 1916 a 1924. Y yo diría que es un resultado importante porque implica lo que ellos llamaban la pacificación, el control sobre el territorio. Liborio era una autoridad alternativa, estaba rodeado de hombres violentos, pero que se habían hecho religiosos, fanáticos en los términos de la autoridad del gobierno militar, y distinguía muy bien a estos fanáticos de los bandidos, como llamaban a los luchadores campesinos patriotas, porque eran patriotas, solo que eso también sería motivo de otro tema. Y tú lo has abordado en programas de esta naturaleza. Correcto. O sea, los que se alzan contra la invasión le decían bandidos. ¿Cómo no? Y más que bandidos le decían gavilleros. Gavilleros. Pero a los liboristas no le decían gavilleros, le decían entonces le decían fanáticos. Ese era el término, la categoría era fanáticos. Y los perseguían de otra manera, porque ellos sabían muy bien, los norteamericanos, que los liboristas se limitaban a defenderse, no tenían propósitos insurreccionales, era un movimiento defensivo. Pero desde luego la muerte del profeta en 1922 desarticula el movimiento hasta que surge un heredero que los logra unificar, que se llamó José Popa, que estaba al lado de Liborio, cuando muere Liborio, cuando acribillan a Liborio. Yo creo que ese era como más cibaeño que otra cosa, porque tú lo vinculabas como a Jarabacoa. No, José Popa viene de la zona de Loma de Cabrera. De Loma de Cabrera. Por el nordeste. Sí. Noroeste. Sí, viene de por ahí. Sí, esa familia sigue existiendo en Loma de Cabrera. Yo entrevisté a varios de la familia Popa y en Río Limpio sigue habiendo Popas. Familiares de José Popa. Entonces, bueno, José Popa es asesinado por Trujillo en el mismo 1930 y Trujillo adopta una política esquiva frente al liborismo de no perseguirlos salvo si sacaban la cabeza con un profeta. Y 6 profetas liboristas después de Popa fueron asesinados. Desde que sacaban la cabeza para predicar, los mataban. Ahora, ya en el terreno privado equivale a decir desde que hay un liderazgo, porque esa es la política de persecución. La culebra, córtale la cabeza y ya no se reproduce. Tú la puedes cortar por la mitad y sigue siendo culebra. Exacto. Pero entonces había un liderazgo y un movimiento subterráneo que emerge, inmediatamente muere Trujillo. Incluso parte de la mitología del liborismo palmasolista es que ellos anuncian el día de la muerte de Trujillo como parte de una revelación. Sí, ellos reclaman eso y lo siguen reclamando los familiares, los amigos. Es que hay dos coincidencias. Liborio anuncia, igual que Cristo anuncia su muerte anuncia su resurrección. Es correcto. Y la vuelta al mundo, entonces, de la salvación de la humanidad. Entonces esta gente anuncia la muerte de Trujillo. Sí. Sin ningún elemento científico como vos, que basado en fenómenos sociales, históricos, económicos. Era una revelación, era una corazonada producto de los poderes sobrenaturales que se atribuía el mismo Plinio. Plinio era un individuo de una inteligencia extraordinaria, era un líder carismático y pretendía ejercer el poder a diferencia de Liborio, porque era otra etapa, una etapa ya más política. Pero entonces la muerte de Plinio y la muerte de decenas de sus seguidores más cercanos, porque murieron decenas de los más activos en esta matanza inicua. Sí, que estaban alrededor del líder. Claro, porque fue un exterminio del liderazgo, de gran parte del liderazgo. No todo, pero muchos. Eso significó ya en ese momento que no pudiese surgir un líder alternativo. El más cercano fue el hermano de Plinio, Don León, a quien yo entrevisté y conversé con él extensamente por contacto de Lusitania Martínez. Fue lo más cercano, pero Don León no tenía el carisma, la capacidad de integrar a todo el mundo, ni siquiera dentro de la familia. Entonces, el liderazgo liborista se dispersa en oficiantes locales que se reúnen alrededor de altares, pero altares de una vigencia local. Y hay varios que yo los estudié, yo los visité, conversé con ellos, con diversos tipos de personas, y bueno, se mantiene un culto disperso, pero muy activo durante los años 60 y parte de los 70. ¿Qué pasa después?
que esto es un fenómeno sociológico fundamental. La urbanización y la cultura urbana que penetra al campo, sobre todo en la generación joven ya desde los 70, da final al liborismo. El liborismo ya extingue el liborismo, porque ya era incompatible. El liborismo es un producto de la cultura rural. La urbanización lo hace incompatible. Y los jóvenes se desinteresan espontáneamente, no apuran, porque ellos respetan, los jóvenes posteriores, yo los he entrevistado a mucha de esta gente, ellos respetan la tradición de sus padres, pero ya no participan de ella. No la practican. Entonces el liborismo hoy día es un fenómeno en extinción. Esa es mi conclusión, con perdón de los que lleguen a otra conclusión, pero yo lo hago como observador externo, como simpatizante. Como investigador. Como investigador, pero otra cosa, Rafa, como simpatizante, no del aspecto religioso, porque yo soy ateo, pero sí del contenido moral, porque el liborismo es una manifestación, como mucha religión, de una moralidad, de un orden divino sobre la tierra. Entonces, eran creyentes verdaderos, son creyentes verdaderos los que quedan. Entonces, son gente que son dignas de admiración y de empatía. Yo, por lo menos, les tengo esa simpatía a ellos y los considero gente muy ética, de manera que el liborismo jugó un papel como parte de una cultura que ya está en proceso de desaparición. Muy bien, nos queda un último segmento que más bien será de reflexión y conclusiones y de un mensaje que sirva de edificación a las generaciones actuales sobre un tema que poca gente aborda, pero que en momentos de la historia se siente orgullosa de poder contar con investigadores como tú. Perdónalo de tú, porque gracias, yo me siento claro, un amigo, manteniendo la distancia académica, verdaderamente pueda abordar esto con la precisión, con la exactitud, fruto de la investigación y el estudio de un tema que es relevante porque es parte integrante de la historia nacional. En breve entramos en la última fase de este programa, Momento de la Historia, con el doctor Roberto Casá. Doctor Casá, este último segmento está bien definido. Una conclusión del análisis que usted venía haciendo en el tercer segmento y una conclusión final, reflexiones que nos permitan a nosotros, a las generaciones actuales que no vivieron eso o que no han sido, porque no hay ningún libro de historia que se ocupe de tratar un fenómeno que pasó hace menos de 60 años. Entonces eso es parte del interés de este programa. Nosotros hablamos de Duarte, de antes de Duarte, de los taínos, pero a nosotros nos interesa tratar los últimos 60 y 70 años en la República Dominicana. Y entonces, gente como usted que han estudiado el pasado, pero que estudian el presente y que proyectan el futuro de la República Dominicana, son los invitados que más nos interesan. Y por eso yo quiero que usted nos termine este cuarto segmento enfocando la conclusión de su tema anterior, la ubicación en la actualidad, para que no haya distorsiones en el estudio de este tema, desviaciones interesadas que desinforman y que hacen incomprensible un tema que debiera ser parte de la enseñanza que nosotros recogiéramos en las escuelas y en las universidades. Así es, eso último, yo estoy completamente de acuerdo de que movimientos como el liborismo deben ser objeto de conocimiento en la propia enseñanza de la historia dominicana. Generalmente la historia dominicana, por deficiencias de currículo y de formación de mucha gente, por desgracia, esa es la situación que tenemos, no se enseña de manera social, sino a través de acontecimientos. Y de héroes, de personalidades. Sí. Eso, de grandes héroes, que está bien, que son los héroes de la patria, pero hay otra historia, que es una historia del pueblo, una historia profunda, una historia de la mujer, una historia de los campesinos. De los jóvenes. Exactamente. O sea, hay muchas historias. Entonces, el liborismo nos muestra una de esas historias,
una historia inicialmente en una región, pero que es toda una región del país, San Juan de la Maguana y todo el entorno. Es decir, es una porción significativa. Más que un cacicazgo. Exactamente, sí, claro, es un trozo de nuestra geografía y de nuestro pueblo. Entonces el liborismo es una expresión de un pueblo, de una porción del pueblo. Entonces debe ser objeto de conocimiento, de estudio, de conocimiento generalizado y yo diría de aprecio, porque finalmente es un producto de nuestra historia. Liborio es un héroe de la historia dominicana. Y no porque se hubiera resistido a los Estados Unidos, sino porque expresó una lógica del pueblo. Entonces, bueno, eso hay que conocerlo, lo mismo que Palmasola. Y ahí podemos conectar en Palmasola, pero también en Liborio, la conexión entre esa historia profunda, esa historia interna del pueblo, con la historia de los medios dirigentes, porque Liborio tiene que pactar con el cacique superior de la región de San Juan, que es el general Ramírez, los dos hermanos, o sea, Carmito Ramírez y Wenceslao Ramírez. Liborio pacta con ellos, es decir, que hay una conexión entre... Había una relación con ese Ramírez, con General Ramírez que participó... Alcántara. Que participó en Costa Rica y en esa parte, son los mismos... Sí, ese general Miguel Ángel Ramírez Alcántara es sobrino de Carmito e hijo del hermano. Sí, bueno. cómo no. O sea, él es parte, por eso él, desde que llega a San Juan, se hace una especie de jefe político de San Juan. Y salió senador, con un partido que no tenía incidencia nacional. Exactamente. Eso es una muestra de la continuidad en el largo plazo. No, y del peso específico del liborismo también. También. Que él lo explotó a eso. También. El liborismo en todo momento tuvo alergias a la política oficial, pero al mismo tiempo pactaba. La relación de los mellizos, como se llama, en realidad Plinio, que era el verdadero profeta, con las fuerzas políticas fue muy ambigua. En definitiva, nunca se integró a nada, porque él tenía su propia visión, su propio proyecto. Por ejemplo, me dicen los militantes del 14 de junio en San Juan, como José Antonio Moquete Capel, como Emérico Capel Bello, varios de los amigos que... Hungría Sánchez, también lo entrevisté sobre este tema, que ellos no podían entrar al liborismo, que había una especie de ruptura. Y rechazo. Rechazo, porque bueno, no es porque lo vieran comunistas, sino porque ellos tenían su propia idiosincrasia. Entonces, esa cultura popular debe ser objeto de conocimiento, de estudio, como parte de la comprensión de lo que es el pueblo dominicano hoy, porque el pueblo en su generalidad proviene de esos marcos culturales que dieron lugar al liborismo. Es lo que yo podría decir, la importancia histórica que tiene el movimiento y en particular por estar vinculado a la historia moderna y haber sido un acontecimiento de gran magnitud, no solamente la matanza, sino toda la movilización del pueblo religioso, el episodio de Palmasola. Y si tuviésemos que dejar un mensaje a las generaciones de hoy con respecto a ese tema, ¿cómo tú brevemente resumirías esto de modo que le quede el interés de la gente de estudiar este fenómeno sin ningún tipo de seguidismo? Porque ya esa cultura religiosa no tiene perspectiva. O sea, según tu conclusión investigativa, ya es un movimiento, si no muerto, no tiene posibilidad de resurgir. Yo creo eso, ¿eh? Desde luego es una apuesta. No quiero para nada cuestionar a los que siguen creyendo y tratan de seguir siendo activos, que cada vez son menos, pienso yo. Pero, bueno, uno se guía por comparación con fenómenos de otros lugares. Es verdad que en algunos momentos han surgido variantes en otros países de movimientos mesiánicos, aún en situaciones de urbanización y de industrialización. Pero en el caso del liborismo yo veo una conexión demasiado fuerte con el mundo campesino, con la idiosincrasia campesina, que ya la televisión, la radio, la prensa, las comunicaciones, o sea, ya el campo es casi un apéndice de la ciudad. Y la ciudad está penetrada por el campo, de lo que queda del campo. O sea, hay una conexión demasiado estrecha, de manera que esa cultura ya está en vías también de desaparición,
pero eso no es óbice para que propugnemos por su conocimiento, porque finalmente esa cultura ha dejado un legado, ha dejado una cultura popular del día de hoy, de lo que es la masa de este pueblo, la inmensa mayoría de este pueblo que tiene raíces rurales bastante próximas. Yo diría que estamos hablando que si en los años 16, 20, quizás cerca del 80% del país era campesino, en el año 62 era el 70% aproximadamente. es correcto. Pero ya hoy en día hay más gente en la ciudad que en el campo. Está al revés, un 20% en el campo. Es correcto, eso, se ha invertido. Entonces, exacto, ante esa inversión, el estudio es una necesidad. No sé si yo interpreto adecuadamente su conclusión. Sí, estoy de acuerdo, pero es que el campo de hoy, como sabemos, Rafa, está penetrado por la ciudad. Todos los campesinos tienen televisión. En la época del liborismo, yo encontré liboristas caminando por la cordillera. Esa gente vivía en otro mundo, era literalmente otro mundo. Entonces yo descubrí, siendo un muchacho, tratando a estos campesinos de la sierra, algunos de los cuales habían estado, incluso con José Popa y con Liborio, porque yo empiezo a tener datos de Liborio desde muchacho, conversando con campesinos. ¿Y nunca tuvieron actitud de hostilidad frente a un investigador? No, todo lo contrario. Como un elemento incluso extraño hasta en su forma de ser, porque tú eres de origen español por tu parte de tu madre. Sí, cómo no. No, para nada. Son gente completamente abierta a la diversidad y, digamos, comunicadores. O sea, son gente buena, son gente de buen corazón. Al grado de que ellos a menudo, cuando me vinculaba a ellos, porque ya eso hace años, la última vez yo estuve con compañeros del Archivo General de la Nación hace como 6 o 7 años, pero no en esa ocasión, que fue muy rápido, llevado por Álvaro Camaño, por razones familiares. Álvaro es de San Juan y conoce mucha gente, entonces ahí tuvimos oportunidad. Que es profesor, tiene un académico de la UAS. Primo hermano de Francis Camaño. De Francis, sí. Entonces, a menudo ellos me consideraban un liborista, pero yo no estaba haciendo demagogia, yo no estaba engañando, yo nunca dije, yo creo en eso, no, yo tenía que ser muy honrado, pero tampoco iba a discutir. Yo iba en un plan de conocerlos y de comunicación. No iba a conocer nada. Pero no estaba engañando, entonces no, todo lo contrario. Apertura, simpatía, conciliación, yo diría que además aprecio de la gente. Son gente, yo tengo que reiterarlo, gente buena de un mundo perdido, por desgracia. Bien, mi única conclusión es esperar que tú tengas la oportunidad, que lo tanto que hacer y ese aporte que se ha beneficiado tanto el pueblo dominicano ha hecho que tú tengas que reducir tu entrega por la pasión de aportar al país a través de tus publicaciones, de tus libros, que son una fuente no solo de saber, sino una fuente para transformar en servicio del pueblo dominicano. Agradecer tu presencia. Este es un programa que edifica, que siempre he visto con mucha ojeriza, porque se ve el fanatismo como aspecto principal, pero aquí se ha aprendido de historia sin caer en fanatismo y sin caer en especulación. Y yo te doy las gracias y de vez en cuando te invito, porque yo sé que es un abuso sacarte de tu hábitat, de tu compromiso, de tu tiempo, que es restringido, para venir a un programa de esta naturaleza que está por debajo de tu nivel. No, para nada, todo lo contrario. Te doy las gracias por la oportunidad de expresarme y por el aprecio de tu persona y desde luego reitero estar a tu disposición muy sinceramente. Gracias, yo sé que es así. Bueno, a todos ustedes, gracias por permitirnos que un programa de esta naturaleza llegue a sus hogares e invitarlos a que programas de esta naturaleza ustedes le den seguimiento con invitados tan especiales como el doctor Roberto Casá, un investigador de fondo, un historiador consagrado, completo, y además de eso, un dominicano que cada día se empeña en aportarle más a la patria dominicana. Hasta una próxima entrega de Momentos de la Historia en su canal 4 RD.
Este programa está avalado por la Academia Dominicana de la Historia. Comisión Permanente de Efemérides Patrias. Presentaron